Amaro, es investigador mexicano, conferencista internacional, experto en maltrato infantil e integridad científica, doctor en psicología, presidente del Global Action for Research Integrity in Parental Alienation, autor de libros y artículos de revistas indexadas, así como revisor por parte de distintas revistas y de director ejecutivo de la Revista de Derecho Procesal de Familia, coordinador de investigaciones del Hospital Psiquiátrico Dr. José Torres Orozco, nos acompaña desde México y la charla va a ser efectos Larsen de la desinformación, alienación parental, violencia vicaria por interpósita persona. Adelante. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar aquí en Buenos Aires, que sean tan hospitalarios todos ustedes. Agradecer al comité investigador, al comité organizador, al doctor Mauricio Luis Misraji, al doctor Sergio Dubove. También agradecer al doctor William Bernet que haya decidido acompañarnos y viajar hasta el sur de nuestro continente. Pues hubo un ligero cambio en el programa. Íbamos a hablar acerca del capítulo 15 de este libro que se muestra en la pantalla. En este momento está disponible como un libro gratuito de acceso abierto, Open Access, porque nos alcanzó la vida y no morimos en el intento para terminarlo. Hay un fenómeno en Latinoamérica que es la llamada violencia vicaria, que es como la segunda parte de la negación de la alienación parental. Entonces, Latinoamérica o Hispanoamérica ha sido como que el laboratorio de pruebas en desinformación y está lamentablemente a la vanguardia de la negación de la alienación parental, por lo que nos dimos a la labor de escribir este libro. Y pues bueno, para quienes recordamos un poquito la clase de historia de la psicología, pues bueno, recordaremos que Bandura fue uno de los primeros en hablar de el concepto vicario, y él habló acerca del aprendizaje vicario, es decir, cómo puedo yo aprender a partir de lo que observo en alguien más para evitar que me ocurra lo mismo o para que una conducta que yo vi agradable, pues pueda, sin tener directamente que hacerlo, ¿no? Es decir, aprender a través de. Pero eso fue descrito en 1970 por Bandura, y el concepto vicario pues nace en el 59. Entonces, Eleanor McCovey nos habla de el ensayo del error vicario. Y todas estas fueron las publicaciones piloto, las publicaciones originales. El primer concepto de violencia vicaria fue publicado por el profesor emérito Stewart Online. Y pues ahí están sus datos, ¿no? Fue publicado en 1996. Él acuñó el término de violencia vicaria con esta publicación, junto con otros dos investigadores. Posteriormente, un año después, Anne McMurray, una investigadora australiana, adapta el concepto de violencia vicaria y lo utiliza en las separaciones conflictivas.
Entonces, en el 97 ocurre esta publicación con la investigadora también emérita Anne McMurray de la Universidad de Griffith. Esta es su parte de su publicación, fue publicada en este journal y ahí está la cita. Lo que ella estudió fueron a 43 madres y a 68 padres australianos impedidos de la convivencia con sus hijos. Y concluye lo mismo para ambos. Y es una traducción textual. Dice que uno de los temas dominantes y uno de los temas más alarmantes fue la violencia real o vicaria en las convivencias con los hijos de estos padres. Entonces, ahí ella habla de violencia vicaria y no hace una distinción entre hombres y mujeres, no señala que sea un problema de violencia de género, pero posteriormente encontramos pues esta publicación de 2021. La autora Sonia Bácaro lo señala de esta forma. La violencia vicaria es un concepto acuñado y definido desde el año 2012 por Sonia Bácaro, psicóloga clínica y perita judicial, experta en victimología y violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos, y se define como aquella violencia contra la madre que se ejerce sobre las hijas e hijos con la intención de dañarla por interpósita persona, página 10 y 11. Es un documento que está en línea, lo pueden corroborar ustedes mismos, ustedes mismas, y pues bueno, fue publicado por la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista bajo auspicio del Ministerio de Equidad de España. Revisamos las obras de Bácaro y nos dimos cuenta que en el sitio web de Tribuna Feminista en el 2016 fue la primera publicación, pero es un post, no es un documento académico. Luego una presentación oral por invitación en una ponencia en Portugal. En el 2019, en el sitio web de la misma Bácaro, aparece una publicación más, un texto más no revisado por pares, y hasta el 2021 esta información en un libro donde ella se autoatribuye haber acuñado este concepto en el 2012. En el 2023, un libro de la editorial Desclée de Brouwer. En la parte de abajo es la portada y en la parte de arriba otro documento del Ministerio de Equidad de España. Al revisarlo, pues no se cita Bácaro a sí misma dándonos fe del documento fundador o fundacional del 2012. Entonces, pues nos dimos a la labor de buscarlo y no lo hemos encontrado. Es decir, hay una narrativa falsa acerca de que ella misma acuñó el concepto, no existe ese documento fundador y además fue Anne McMurray quien adaptó el concepto de violencia vicaria para las separaciones donde no pueden ver a sus hijos. De acuerdo a la publicación de McMurray, elaboramos este familiograma y ahí se puede ver en esta representación que los psicólogos y los psiquiatras utilizamos para representar a la familia, en forma de cuadrado los varones, tal vez porque somos un poquito más rígidos, en forma de círculo las mujeres, porque, pues bueno, tienen habilidades lingüísticas superiores a nosotros. En la parte de abajo, de acuerdo a la jerarquía de los sistemas, se observa un hijo y una hija con sus líneas que unen a los padres, pero dos líneas laterales donde está una separación. Es decir, cuando hay un divorcio, son dos líneas, cuando vemos una línea lateral es que solamente hay una separación, ahí ilustramos el divorcio, con líneas punteadas que dejan fuera a uno de los miembros de la familia, el papá o la mamá, quiere decir que ya no vive en casa, es decir, que de la casa donde vivieron como familia, uno de los dos salió. Está aquí cayendo un dispositivo. Y
Pues Anne McMurray nos propone esto, nos postula esto. Ocurre en ambos casos. Ella estudió cerca de 110 padres y madres, y esa sería la ilustración al respecto. Esta representación es la representación de la alienación parental, que fue definida y postulada con ese nombre por Gardner en 1985. 9 años antes que la Convención de los Derechos de los Niños, y mucho antes de Gardner ya había sido estudiada dándosele otros nombres, es decir, no es algo nuevo. Entonces, si nosotros tenemos una publicación de 1997 donde se utiliza el concepto de violencia vicaria para tanto padres como madres, es absolutamente falso que lo haya acuñado Sonia Bácaro. Por ende, nos dimos a la labor de conjuntar un equipo de 33 investigadores y profesionales expertos de 8 países. Tanto el doctor William Bernet, a quien agradezco, como su servidor, coordinamos esta obra. Fueron 14 autores de capítulos. Aquí hay 2 escritores, David Acuña y Shaolin Lee. Un saludo a ambos y un agradecimiento. 14 revisores, porque no nada más porque yo lo diga va a ser cierto, sino mi trabajo tiene que ser analizado y tiene que ser supervisado. 2 revisores de estilo y una traductora. Escribimos 15 capítulos más los periféricos. Escribimos más de 244 páginas, y dentro de ellas hay una revisión sistemática hecha por la doctora Sauli Lin y 6 revisiones exploratorias. Aquí les muestro nuestra publicación de los principios básicos, que la sostengo en este momento. La escribimos entre el doctor William Bernet y su servidor. El libro que se encuentra de color marrón, de color café, este libro fue la primera publicación de un organismo muy importante, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, donde hay una cantidad impresionante de información falsa. Entonces yo escribí una carta a la Suprema Corte, envié el análisis que hice sobre integridad científica y jamás me contestaron. Después de que hice esto en el 2019, en inicios de pandemia, entré en contacto con el doctor William Bernet, conversamos acerca de las publicaciones con información falsa que habíamos encontrado. Él me compartió las que había encontrado en habla inglesa, más de 40, y decidimos escribir esta declaración de principios básicos. Ilustramos 3 ejemplos, uno de ellos ya nos habló el doctor William, que es el segundo libro, el de Family Evaluation in Custody Litigations, de la APA, donde hay información falsa, donde se corrigió parcialmente esa información. La información que corrigieron fue la del doctor William Bernet, porque pues les dijo, lo que citaron de mí está mal citado, corríjanlo. Y la otra información que decidieron no corregir, pues bueno, continúa. Lo que señalan los lineamientos acerca de corrección en ciencia es que la obra completa debía de retirarse, tanto los ejemplares físicos como la corrección en línea. La corrección de los ejemplares físicos no se hizo, no lo retiraron, esa información sigue. El tercer libro, bueno, fue publicado por la Universidad de Estocolmo, un profesor de ahí, en una editorial muy prestigiosa de derecho, de hecho la más influyente en el mundo, y pues bueno, no fue corregida. Entonces, lo que nosotros hicimos fue señalar estos ejemplos y decir, bueno, no se han hecho las correcciones necesarias,
tengan mucho cuidado y analícenla ustedes mismos. Aquí están las citas, aquí está la información textual, esto es lo que se ha escrito. A partir de ahí empezamos a colaborar junto con un equipo más grande. Tenemos estos 4 análisis de integridad científica acerca de distintas obras. Entonces, están en línea, son de acceso abierto. Los lineamientos de integridad científica así lo señalan, es decir, debe ser sin costo, debe ser sin fines de lucro este trabajo, debe ser pro bono, porque lo único importante aquí es que se corrija, se diga la verdad y no se afecte a familias, no se afecte a sus hijos, no se afecte a nadie. Entonces, cuando empezamos a hablar de violencia vicaria, pues en habla hispana la semilla fue esta, el libro de Bácaro de 2009, donde algunos activistas latinoamericanos, una compañera chilena, Caro, que no sé si esté por aquí, me dijo, en este libro hay mucha desinformación. Y ya lo habíamos empezado a analizar cuando ella nos hizo el señalamiento. Nos fuimos un poco más a fondo, utilizamos una plataforma antiplagio que se llama DocCode, también chilena, y encontramos que en este libro hay plagio de 10 fuentes en más de 258 párrafos. No digamos, además, otras estrategias de tergiversación, adulteración de fuentes originales y demás. Entonces, como escribimos a la editorial y no hubo respuesta, pues bueno, dimos a conocer nuestro análisis técnico, el cual pueden descargar y corroborar ustedes mismos lo que nosotros estudiamos. Ahora, cuando hicimos los análisis de violencia vicaria, eso fue lo que encontramos. Tergiversación sistemática de conceptos, plagio, falsificación de información, práctica de investigación cuestionables, ausencia de revisión por comités de ética y de bioética, problemas metodológicos, malas prácticas editoriales, falacias lógicas, falsas narrativas, inadecuada interpretación de los derechos humanos, políticas públicas sin sustento científico, legislación sin sustento alguno. El más grave que me parece a mí, la validación inadecuada e injustificada por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y un exhorto sin fundamento del Parlamento Europeo a los países de la Unión Europea. Me tengo que ir más rápido, creo que el tiempo se me agota. Estamos bien, ok, gracias. Aquí en el libro de integridad científica, que pueden descargarlo en este momento en la página www.garipa.org, encuentran esta tabla. Y pues bueno, en la columna de la izquierda son los aspectos que analizamos, en la columna de en medio está la revisión sistemática que hizo la doctora Jennifer Harman con su equipo y publicada en un journal indexado y revisado por pares. Y en la segunda columna está la revisión elaborada por la doctora Saulili en el capítulo 4, y ahí pues comparamos qué hay publicado sobre alienación parental y qué hay publicado acerca de violencia vicaria como un concepto de violencia de género. Es decir, violencia vicaria que solamente se reconoce como un problema de género y que no afecta a los padres varones, solamente a las mujeres. Entonces, bases de datos, se revisaron 4 por parte de la doctora Harman, 6 por parte de la doctora Saulili. Metodología de la revisión fue la misma, una metodología muy rigurosa que se registra en una plataforma que se llama Prisma-P. El periodo, pues bueno, de el 31 de diciembre del año 21 hacia atrás, es decir, a la fecha de esa, y de la doctora Saulí fue de enero del 23. Términos de búsqueda, Parental Alienation Syndrome y Parental Alienation. Términos de la otra revisión, violencia vicaria y vicarious violence. Registros encontrados 1462 contra 53.
Registro sin duplicar 1215 contra 53 y contenido ajeno al tema, es decir, que hablara de violencia vicaria, pero no como un problema de género, 52, más bien al revés, y sí como un problema de género, solamente una, que fue una publicación acerca de una reseña del libro. Hacia abajo, pues bueno, son 1215 estudios que quedan de alienación parental, artículos con datos empíricos, es decir, que se estudió a sujetos de forma directa, 213 contra 0, y pues bueno, con revisión de pares, es decir, que no fueran tesis de maestría o de doctorado, 166 contra 0, idiomas 10, países donde se realizaron 32. Esto es el objetivo de investigación de estas publicaciones o su enfoque metodológico. Lo que encontramos entonces, pues bueno, lo que vemos es que hay un gran soporte académico acerca de la alienación parental en journals, en tesis de maestría, de doctorado, y que acerca de la violencia vicaria como un problema de violencia de género, no lo hay. Me dirán, sí hay una publicación en Journal, la de Anne McMurray, pero ella habla de violencia vicaria en padres y en madres. ¿Qué otra cosa encontramos acerca de la violencia vicaria de Bácaro, reciente o por interpósita persona, que en su libro de 2023, cuando habla de violencia vicaria no extrema, pone una cantidad de ejemplos que cumplen con todos los requisitos, excepto el octavo, de los criterios para identificar la alienación parental que estableció Richard Gardner. Es decir, nos está hablando ella misma y poniendo ella misma los ejemplos de cómo identificar la alienación parental cuando nos dijo que en el 2009 la alienación parental no existía. Entonces, en el capítulo 3, ahorita pueden descargar el libro de violencia vicaria de www.garipa y ahí van a encontrar las citas de Bácaro, donde se señala incluso la página donde pueden encontrar esta información. ¿Qué otro problema identificó? Se identificó en el capítulo 3 y también en el capítulo de la doctora Cristina, que hay que hay prácticas cuestionables de investigación como el recolectar cerezas, el cherry pick. Es decir, yo solamente voy a utilizar los casos que me convienen para mis resultados y no otros. Entonces, aquí en este libro del 2021, Bácaro analiza 50 casos de filicidios perpetrados en España por sus padres varones, pero en ese periodo de 20 años que ella estudia, en España ocurrió la misma cantidad de filicidios perpetrados por sus madres. Entonces ella decide solamente analizar unos. Afirma erróneamente que todos esos 50 filicidios fueron perpetrados como un acto de venganza en contra de las madres. Y hay documentos oficiales de diputados españoles que señalan que es la misma cantidad de casos. Además de que también la estadística española, su institución oficial, señala que son cerca de 100 en este periodo, pero no se señala el género más que cuando son estudios del Ministerio de la Mujer. Y además, Resnick, en su publicación de 1969, que pueden identificar la cita en nuestra declaración de estudios, señala que si nosotros clasificamos por sus distintas causas aparentes los filicidios, aquellos que son considerados como venganza son cerca del 4% de los casos, tanto en padres varones como en madres. Es decir, es un fenómeno que lamentablemente ambos géneros cometen. Y el otro 96% tienen una gran cantidad
de pues no razones. Gracias. Vamos a acelerarnos. La violencia vicaria también, así como la define Bácaro y se ha definido recientemente, pues bueno, además de que ya está legislada en la Constitución y en las leyes de los diversos países, es un concepto inespecífico porque incluye en un mismo concepto, en un mismo cesto, el filicidio, el infanticidio, la violencia y daño contra los hijos, la manipulación psicológica de los mismos, denuncias y juicios por hechos falsos, sustracción infantil, reconocida por la Haya, claro está, incumplimiento de pensión o manutención, impunidad por tráfico de influencias o corrupción, maltrato animal, violencia contra otros familiares o personas significativas, daño a la propiedad, difamación y violencia digital. Entonces, todo esto cabe dentro de ese concepto tan amplio de violencia vicaria y legislarlo por separado es duplicar leyes en un campo. Entonces, no se puede juzgar, al menos eso dice el derecho, a una persona dos veces por el mismo crimen o delito. El concepto de violencia vicaria como un problema de violencia de género también genera contradicciones muy fuertes. ¿Por qué? Porque si yo además, el concepto de violencia vicaria incluye que la alienación parental es falsa dentro de las declaraciones de Bácaro. Ella lo señala de esta forma. Entonces, ahí vemos 4 escenarios posibles. En la parte superior a la izquierda ilustramos a una persona de género masculino por separado y un niño y una persona del género femenino. Se ve así una imagen como de rayos y centellas donde ilustramos simbólicamente que es una mamá, habla mal acerca del papá. Entonces, esto sería la alienación parental. En la superior de la derecha, el papá hablándole mal a la niña y la mamá por separado, ¿no? Esto sería también alienación parental. Pero si nosotros lo señalamos como violencia vicaria, como un problema exclusivo de género, solamente podíamos ilustrarlo y definirlo ahí. ¿Qué sucedería si nosotros generamos un concepto que es exclusivo de género, de violencia de género? Las ilustraciones que están en la parte de abajo se quedarían sin un respaldo, porque si tenemos una familia donde son 2 mujeres las que están unidas legalmente, y se separan y una de ellas habla mal acerca de la otra, pues no sería violencia vicaria, porque son 2 mujeres. Entonces, la violencia vicaria es aquella que el padre comete a través de los hijos en contra de la madre. En la de la derecha, que fueran 2 padres varones que tuvieran una hija y se separaran, y uno de ellos hablara mal de la otra, tampoco aplicaría la violencia vicaria. Pero además la violencia vicaria está pidiendo, los movimientos están pidiendo que se deroguen las leyes de alienación parental. Entonces, si yo derogo las leyes de alienación parental, estos niños quedan sin protección jurídica. Y si yo legislo sobre violencia vicaria como un problema de violencia de género, pues dejo en un vacío jurídico y en un vacío de reconocimiento de los derechos humanos a los niños, donde los casos son distintos. Con esto cierro, es mi última lámina, y encontramos en el capítulo 15, describimos acerca del efecto Larsen, de la desinformación, que es cuando yo tengo un micrófono muy cerca de una bocina y de repente se oye un ruido cuando se vician, ensordecedor muy agudo. Ese es el efecto Larsen en física, y esto ha ocurrido con la desinformación en la alienación parental. Como lo identificó el doctor Bernet en su publicación que realizó junto con el doctor Wood, Shemen Shu, encontró que Wood en el 94 publicó información falsa.
y que a partir de ahí se vino una avalancha de desinformación. Esto es lo que hemos encontrado, cómo ha ido creciendo, cómo incluso publicaciones de revistas o de organismos muy importantes, como la publicación de la relatora especial Rima Al-Saem, pues ponen información errónea que confunde a la sociedad, que confunde a los políticos, y se llega al punto de legislación sin sustento, que en México tenemos ese problema. Ya se legisló sobre violencia vicaria, ya se derogó las leyes de alienación parental. Luego se legisla sobre violencia vicaria, la Suprema Corte valida estas leyes y este es el análisis comparativo de cómo la Suprema Corte realizó dos acciones de inconstitucionalidad. En la primera le puso mucho rigor y aún así con problemas gravísimos, y en la segunda, de violencia vicaria, no estudió nada. Eso es terrible. Finalizo con esta lámina. Muy triste que la acción de inconstitucionalidad de la Suprema Corte acerca de alienación parental tenga un 25% de plagio identificado de 6 artículos. Es decir, instituciones tan prestigiadas han caído en este lamentable fenómeno. Las conclusiones están en el libro de su servidor. Podemos empezar a trabajar acerca de identificar las denuncias falsas. Y muchas gracias. Vamos a tener un receso de 20 minutos. Les pido que por favor todos se queden con las credenciales para volver a acceder, porque la credencial es intransferible, y le rogamos puntualidad para que regresen en 20 minutos porque va a ser una charla online. Y si los que no tienen el programa completo, no sé si les han avisado la entrada, lo pueden escanear en los banners que están en la puerta. Y al final de cada módulo que estamos haciendo, que el nuestro va a terminar con el doctor Ramírez Acuña, pueden hacer preguntas. Vamos a dar prioridad a las de afuera, pero en este caso, como nos demoramos, vamos a priorizar a los que vinieron presencial, y las preguntas se van a hacer presenciales en este módulo. Después van a ser mixtas. Desde ya, muchas gracias.